Donde llega en ese lugar, él desde niño posiblemente que pasaba en los nómadas, había visto que en ese pueblo, en esos pueblos, que hoy en día es Arabia Saudita, adoraban los paganos de ahí, adoraban a cuatro dioses paganos. Pero de esos cuatro dioses paganos, había un dios que adoraban los paganos. Este dios era representado a través de una media luna y se le conocía como el dios Alá. A él le llamó la atención porque este dios conocido Alá, que era representado por una media luna, los paganos le llamaban el Dios Altísimo y el único Dios entre todos los otros dioses. También era conocido como el Dios de la muerte o el Dios del suicidio, el Dios Alá. Entonces, cuando Mahoma encuentra que este era el Dios que más se acercaba al Dios de la Biblia, porque de alguna manera el tipo conoció el Antiguo Testamento, cuando él descubre que los paganos adoraban un Dios parecido al que adoraban los judíos, entonces Mahoma dijo, este es la solución, y adoptó, según la historia, adoptó el nombre de Alá para crear su propia religión. Y ahí él funda, agarra a Alá, lo declara igual que el de la Biblia, el único Dios, y que fuera de Alá no existe otro Dios. Y inmediatamente él agarró la representación de esa religión, de esa religión que era la media luna, como el símbolo de identificación que iba a ser a nivel universal en la visión de él, para contrarrestar el símbolo de los judíos que era la estrella de David, que identificaba al judaísmo. Así es que él agarra la media luna y ahí nace el Islam. Ahora, el Islam, él comienza, como era líder, empieza a formar un super ejército en su nueva religión, y en ese super ejército comienza él las famosas cruzadas para conquistar los pueblos y someterlos a su nueva religión. Y muy interesante, el hombre era analfabeto, pero sin embargo fue el hombre que creó la Biblia de los musulmanes, conocido como el Corán. La historia dice que él recibió revelación entre comillas, del Corán por espacio de 40 días. Es por eso que se conoce el famoso Ramadán. ¿Recuerdan el ayuno del Ramadán? El ayuno del Ramadán dura 40 días y son los 40 días que Mahoma pasó en éxtasis recibiendo la revelación del Corán, y tenía un sinnúmero de escribas. Como él no sabía leer, entonces él dictaba y los escribas escribían en esa manera. Entonces, por 8 horas, con 40 días consecutivos, dice la historia que Mahoma entraba en trance, caía en trance, caía en el piso y quedaba temblando, y de su boca empezaba a salir espumaraje, y en ese momento, en ese trance, por 8 horas, por 40 días, él comenzaba a dictar, a decir, de allá en aquel trance, y los escribas entonces escribían durante 8 horas cada día, escribían lo que él estaba diciendo en trance. Y ahí es como sale la revelación que se conoce como el Corán. Aunque muchos dicen que todo esto pueden ser cuentos, mitos y leyendas, que más bien lo que ahí sucedió fue que agarraron el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y lo que hicieron fue una transliteración del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, e hicieron su propia versión. Porque el Corán, todas las historias del Antiguo Testamento están en el Corán, pero a la inversa. Por ejemplo, cuando se habla del padre Abraham con el padre Isaac, ellos hacen la misma historia, pero en lugar de poner a Isaac, ponen a Ismael. Ellos dicen que el padre Abraham ofreció en sacrificio en el monte de Moria a su hijo Ismael. O sea, es la misma historia, solo que la cambiaron por Ismael. También ellos hablan la historia de Jesús. El Corán habla la historia de Jesús y menciona a la Virgen María, le cambia el nombre, pero habla de la virginidad de María en tener al Señor Jesucristo, reconoce en eso es la virginidad y todo, pero lo que él hace es que no pone a Jesús como Mesías, sino que pone a Jesús como un profeta que vino a anunciar la llegada de Mahoma,
que iba a ser el más grande profeta. Entonces, menciona, y ahí sale lo que se llama entonces el Corán, que es algo parecido al libro Mormón. Si ustedes leen el libro Mormón, que también hizo José Smith, no es otra cosa que una copia del Antiguo y Nuevo Testamento a su propia manera, directamente. Ese es el libro de Mormón. Igual es el caso del libro del Islam o el Corán. Solo que el Corán contiene algunas declaraciones que no son nada pacíficas. Por ejemplo, después de la tragedia del 11 de septiembre, en Univisión le dieron demasiada publicidad a esta religión y los de Univisión trataron, incluyendo hasta un mal judío que tenemos ahí en Univisión, como es Don Francisco, trató de decir el propio Don Francisco que la religión del Islam era bien pacífica, que el Islam no contiene nada de violencia. Y eso es una gran mentira del diablo, porque capítulos 3, capítulos 5 y capítulos 7 del Corán es fuertísimo lo que habla ahí y ahí incita a la violencia. Por ejemplo, el propio Mahoma dice en el capítulo 5 del Corán, dice que a los infieles, dice, a los que no aceptan convertirse al Corán, hay que mandarlos al infierno, pero con dolor. Hay que cortarles la lengua, hay que cortarles los pies, hay que cortarles las manos para que vayan al infierno con dolor por no convertirse al Islam. ¿Es eso pacifismo? Entonces, después el famoso Jihad, la Guerra Santa, donde él habla de otras cosas, es sumamente violenta. Pero bien, así nace la historia del Islam. La historia termina de Mahoma muriendo en su vejez. Es el único de los líderes del Islam que tuvo 12 esposas. Él tuvo 12 mujeres, aparte de las concubinas, 12 esposas legales y aparte de sus concubinas. Es por eso que él tenía numerosos hijos. Pero como él es el profeta mayor y sus hijos, sobre todo Mohammed Ali, uno de los grandes que le sucedió a él, solo ellos, aparte de Mahoma y sus hijos, podían tener el privilegio de tener 12 esposas. Después, como ley del Islam se puso que el resto de los islámicos pueden tener hasta 4 esposas. 4 esposas. Es por eso que en todos los países árabes y en países islámicos, los hombres tienen 4 mujeres, 4 esposas, y es una cultura bien fuerte, de tal manera que esas 4 mujeres no se pelean entre ellas mismas y deben de aceptar un sistema de jerarquía. ¿Qué quiere decir? Que la esposa preferida del hombre, la esposa preferida es la jefa de las otras 3. No importa si es mayor o si es la más jovencita, la que el esposo escoge como la preferida, esa es la jefa, esa es la que da órdenes a las otras 3 esposas. Ella es la que dice cuándo y cómo debe de dormir con su esposo y qué es lo que va a hacer en la comida, quiénes van a abordar y todo eso. Muy bonito, ¿verdad? Para los hombres eso, aquí fuera. No hay pleito, no hay nada, se llevan en orden. De hecho, cuando usted vaya, si alguna vez va al Medio Oriente y pasa en algunos de los países musulmanes, usted va a ver en el desierto y todo, aún en el mismo Amán, en Jordania, usted va a ver que el hombre siempre va adelante, nunca debe de ir detrás de la mujer, el hombre siempre va adelante. Él va adelante caminando y detrás de él, en orden, en fila, por el orden jerárquico, vienen las 4 mujeres. La que va detrás de él quiere decir que esa es la jefa. Y después ya viene la del segundo lugar, la del tercer lugar, y la del cuarto es la que ya menos quiere el esposo. En ese aspecto jerárquico. Otra cosa importante que uno es son cultura ahí muy fuerte, es que usted ve que las mujeres van cargando el costal, el trigo y todo eso, van cargándolo, y el hombre no lleva nada de carga. Las que van cargando son las mujeres. Porque él tiene que estar fuerte, y bien cuidado. Entonces no puede trabajar mucho. Y por eso las 4 mujeres. Es parte de la cultura. Yo cuando estuve ahí, viví ahí me impactó, es lo fuerte de esa cultura ahí. Tienen cosas lindas,
tantos los árabes, sobre todo, pero más me impactó los beduinos, en su cultura, en su familiar, tienen cosas muy lindas. Como todas las religiones hay cosas bonitas que hay que tomar, pero por supuesto están las cosas malas que son inaceptables delante de Dios. La historia dice que Mahoma murió ya viejo y que murió prácticamente maniático. Tenía una situación en que cada atardecer, y ustedes se fijan en todos los islámicos, incluyendo en Houston, cuando el sol se va a poner, todos ellos no les importa dónde estén, sacan un pedazo de alfombra y se tiran de rodillas y comienzan a orar en dirección a la Meca de Medina, a la puesta del sol. ¿Por qué hacen esto? Dice la historia que Mahoma, cada atardecer, al ponerse el sol, le traían su ejército, le traía 40 judíos, ese número 40 no se lo quitaba él, le traían 40 judíos o mezclados, judíos con paganos, a él le llamaba paganos o infieles todos los que no eran islámicos. Entonces le traían 40 todos los días, y era su pasatiempo o su deporte, la famosa espada de Mahoma, que es la que siempre sale en todos los libros de la historia del Islam. La famosa espada, y en las películas, la famosa espada de él, encurvada, la espada de él, súper afilada. Era su pasatiempo. Cada día le ponían 40 judíos, los obligaba a arrodillarse y le cortaba la cabeza todos los días. Cortaba 40 cabezas de judíos. Por eso dicen los expertos que cuando él bajó a la eternidad, bajó completamente borracho de sangre de los judíos, de crimen. Era un maniático criminal cuando murió él en esa manera. Por eso es que muchos ven ese espíritu sanguinario, que hasta hoy en día es el espíritu de su fundador, en esa manera. Pero bien, eso es parte de la historia. Pero ¿qué es lo que lo hace atractivo al Islam? ¿Qué ofrece el Islam para que la gente, aún hispano, latinoamericano, después del 11 de septiembre convirtiéndose al Islam, qué es lo que lo hace? Pues como todas las religiones tienen promesa de la eternidad, que es la preocupación del ser humano, promesa de la eternidad. El Islam tiene promesas sobre la eternidad. Por ejemplo, el Islam reconoce la existencia del infierno, por lo menos ellos aceptan que existe el infierno, aceptan la realidad del infierno y aceptan también la eternidad con Dios, y esa eternidad le llaman ellos el paraíso. El paraíso es lo más grande. Para ellos el paraíso está al final de los 7 cielos. Ellos hablan de 7 cielos. Al final de los 7 cielos está el paraíso, donde está el padre Abraham, dicen ellos, y donde Mahoma, por ser el gran profeta más grande de la historia, entonces Mahoma es como una especie de líder en ese paraíso. Entonces todos los que se convierten al Islam y mueren por el Islam tienen el privilegio de escaparse del infierno y no ir a las llamas ardientes del infierno, como le llaman ellos, sino que van derechito a el paraíso donde se encuentra Mahoma. Ahora, hay diferentes formas de ganarse el cielo, según ellos, el paraíso. Hay diferentes formas. Y una de ellas, la más grande, la más hermosa, la más famosa para ir al cielo es a través de los yihad, es decir, los que mueren en la guerra santa. Todo aquel que acepta morir por la causa del Islam y acepta suicidarse por la causa del Islam, matando cuantos enemigos pueda matar, esta persona tiene el privilegio de al morir de ser recibido en vivo y a todo color por el propio Mahoma en el paraíso como un héroe. Generalmente esos miembros de la yihad tienen que ser muchachos donados, deben ser lo mejor de lo mejor del pueblo, tienen que ser jóvenes directamente. Es muy interesante, y el Islam lo dice, de que la mujer no tiene participación como guerrera en el Islam. Así es que la mujer lo único que tiene que hacer en el Islam es orar, es rezar, le llaman ellos, y el papel que una mujer puede jugar en el Islam es donar su hijo para que su hijo se convierta en un futuro yihad,
en un futuro miembro de la Guerra Santa. Y muy interesante, dice que el orgullo de una mujer islámica es que la mujer islámica no dona el hijo más desnutrido, el hijo que le salió con alguna falta física, sino que el orgullo de la mujer islámica es que dona su mejor hijo, su hijo más inteligente, su hijo más fuerte. Para ella es un honor donar ese hijo para que muera en la famosa Guerra Santa, para que se convierta en un yihad, en un guerrero. Qué impresionante esto, ¿no? Impresionante. Esa madre no siente dolor, sino que para ella es un honor que su hijo, el mejor de todos sus hijos, o lo mejor de todos sus hijos, sean donados para morir por la causa del Islam. Ahora, estos muchachos que se convierten en yihad, estos jóvenes que son inteligentes, como le dijo, lo mejor de lo mejor que entregan, estos jovencitos, para ellos les enseñan los famosos imán, así le llaman el sacerdote el sacerdote islámico. Los imanes les enseñan desde niños a estos muchachos que son donados para ser futuros guerreristas, les enseñan a ellos que al morir ellos como yihad, como en la Guerra Santa, como héroes, como mártires de la Guerra Santa, al morir ellos como eso, no solamente ellos han sido privilegiados por haber sido escogidos por Alá para ser esos que van a morir por el Islam, sino que al mismo tiempo, al morir ellos por el Islam, automáticamente salvan a toda su familia. Toditititita su familia ya tienen boleto directo al paraíso, al morir ellos. Segundo, al llegar ellos al paraíso, al morir ellos, y en cuanto más gente infieles maten ellos y son recibidos en el paraíso, al llegar al paraíso no solamente son recibidos en persona por el propio Mahoma, sino que como premio ellos recibirán vivir toda la eternidad en el paraíso con 70 princesas que se les tienen a ellos, que son completamente de ellos, allá en el paraíso. Entonces, esto suena ridículo, ¿verdad que suena ridículo? Pero ellos lo creen de corazón. Para nosotros suena ridículo, pero muchísimos de ustedes eran católicos antes de ser cristianos. Y también no era ridículo andar detrás de esos muñecos que usted andaba. ¿No era ridículo que usted creía 100% que la Virgen de Guadalupe le movía el ojo? ¿No era ridículo encender velas, candelas, le decimos en Centroamérica, encender velas, candelas a los ídolos? ¿Verdad que ahora usted lo ve ridículo? Ahora usted lo ve ridículo. Pero cuando usted era católico no era ridículo. Porque así es. Cuando se está en la superstición, uno está ciego. Y lo que a la creencia que se le enseña a uno lo cree de corazón. Y lo cree que esa es la alternativa. Igual los islámicos. Los islámicos creen de corazón. Estos muchachos que murieron el 11 de septiembre, creyeron 100% de corazón que ellos iban al paraíso y que iban a recibir como premio 70 princesas. Y miles, centenares de miles de jovencitos ahorita están de corazón que creen esto. Ahora que nosotros conocemos la verdad, sabemos que eso es falso. Pero hasta ahora que nosotros conocemos la verdad. Lo que yo estoy absolutamente seguro es que cuando mueren estos jóvenes y todos los que mueren en el Islam por la causa del Islam, lo que yo sí estoy completamente seguro, no tengo la más mínima duda, de que el primero que ven al llegar a la eternidad de ellos es a Mahoma. Eso sí es indiscutible. Solo que en el lugar que lo ven no es en el que ellos esperaban verlo, sino que en el mismo infierno. Y aquí llego a esta conclusión. Nos han querido meter la mentira en los últimos 9 años, aquí en Estados Unidos y en América Latina, de que Alá y Jehová es el mismo Dios. No es el mismo Dios. ¿Y sabe cómo se lo puedo mostrar? En el 2002 yo estaba en Israel, en la pura frontera
en la purita frontera, pura frontera con Líbano y Israel. Y yo tuve el privilegio, en ese precisamente momento andaba en Israel, y tuve el privilegio de ser invitado para estar ahí por medio de uno de mis grandes amigos generales. Fui invitado porque cuando muy jovencito en el 91 yo estuve ahí en esa frontera, en el servicio militar, y era el 2002, Israel aceptó retirarse de la frontera sur del Líbano, y entonces entraron los de Hezbollah inmediatamente a ocupar esa parte que Israel dejó. Y entonces ahí, a solamente 100 metros del otro lado estaba toda la prensa, y ahí a solo 100 metros estaban los de Hezbollah que tomaron el lugar del ejército israelí, los terroristas de Hezbollah, y nosotros viendo en los monitores ahí, porque no podíamos oír en los monitores, la entrevista que estaba dando el líder de Hezbollah. Y el periodista le pregunta al líder de Hezbollah y le dice, ¿y qué piensas tú del Dios de la Biblia? Así le hizo la pregunta. ¿Y qué piensas tú del Dios de la Biblia? Y dijo el líder de Hezbollah, ¿cuál Biblia? ¿Cuál Biblia? No hay ninguna Biblia. ¿Cuál Dios de la Biblia? No hay otro Dios más que Alá. Nosotros no reconocemos a ese Dios de esa Biblia. Y nosotros no reconocemos a ningún otro pueblo que no sea Palestina. Oiga lo que estaba diciendo él. No reconocemos al Dios de la Biblia. Para nosotros solo hay un Dios y se llama Alá, dijo él. Entonces, ahora, ¿qué significa Alá? Dije yo al comienzo, ¿qué significa? El Dios de la muerte o el Dios del suicidio. ¿Y qué significa el Dios de nosotros? El Dios de nosotros significa el Dios de la vida, el dador de la vida. Dios es amor. Ahora, el Islam dice que Alá es misericordioso. Misericordioso. ¿Qué quiere decir? Y lo dice ahí mismo en el Corán. Misericordioso con los que aceptan el Islam. O sea, solo si te conviertes al Islam, Alá es misericordioso. Si no, eres infiel y tienes que morir. Sin embargo, las Sagradas Escrituras dicen que amemos a nuestro enemigo. La Biblia dice que si alguien te da una palmada en la mano, en la mejilla derecha, dale la izquierda. La Biblia dice, amad a vuestro enemigo, en lugar de odiar a nuestro enemigo. El Dios de nosotros es Dios de amor. El otro Dios no es Dios de amor, es Dios de amargura directamente. Esas son las diferencias del uno y el otro. Entonces, el Islam, lamentablemente, Mahoma murió. Puede tener cosas interesantes del paraíso, de la eternidad, de los 7 cielos, pero lamentablemente Mahoma murió. Y Mahoma está enterrado en la Meca de Medina. Y hasta hoy en día, Mahoma permanece enterrado. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo bonito que haya enseñado Mahoma a sus seguidores, todo lo interesante de la eternidad que haya enseñado Mahoma a sus seguidores, lamentablemente se quedó en la tumba. ¿Por qué? Porque Mahoma murió, pero no resucitó. Mahoma no regresó del más allá para decirle a los miles de musulmanes, señores, lo del paraíso es verdad porque yo estuve en el infierno, yo estuve en el paraíso, yo sé que es verdad todo eso, pero desgraciadamente Mahoma está muerto. Y por lo tanto, los millones de mahometanos no tienen esperanza. Y así está la pobre esperanza de los musulmanes. Pero hablemos de otra religión, la segunda, la otra grandísima, gigante. La otra se llama el hinduismo, o su ramificación más grande es el budismo. El budismo, pues, es una rama del hinduismo. Es que por eso mencionaremos el hinduismo. El hinduismo y el budismo juntos representan la religión más grande de toditito el planeta Tierra, más grande. La Iglesia Católica tiene aproximadamente, la religión católica tiene aproximadamente 700 millones de adeptos en este momento. El Islam tiene 1.000 millones de adeptos en este momento. Ahora asume usted, el hinduismo y el budismo, solamente en la China hay 1.200 millones de budistas. 1.200 millones de budistas. Sume 700 millones de hinduismo, de la India. 700 millones, súmele eso.
Y a eso súmele unos 300 millones de Pakistán. Y a eso súmele otros millones de todos los otros países asiáticos como Corea del Norte, como Yakarta y otros países. Súmele a todos esos millones y vamos a darnos cuenta que superan los 2.000 millones de adeptos el hinduismo. Es la religión más gigante de todo el mundo. Y ahora nos preguntamos, ¿qué tan atractiva es esta religión como para que tenga tantos millones de seguidores? ¿Qué tan atractiva es esta religión? El hinduismo que la hizo famosísima, el famoso Buda. Este Buda era una persona, dice la historia, que vivió muchos siglos antes de Cristo. Buda fue una persona que tuvo un fracaso matrimonial. Y ese fracaso matrimonial lo llevó a una depresión que lo llevó a un retiro y se fue a la montaña y ahí él se metió en ese retiro para sanear ¿cómo que me diría? Encuentro la palabra, la decepción que él había tenido en su matrimonio. Y en ese retiro en que él se va, en la depresión, en la montaña, ahí en Nepal, en ese retiro, supuestamente él tiene la revelación del karma. Él tiene la revelación del karma de los múltiples dioses. Y allí en ese karma él descubre que todo el resto del mundo ha estado siempre equivocado. Porque todos han andado buscando a un Dios cuando ese Dios siempre ha estado ahí. Y que lamentablemente la gente no se ha dado cuenta quién es Él. Que no se ha dado cuenta que Él es Dios allí mismo adentro. No se ha descubierto. Y por eso el famoso dicho que no es del Dalai Lama y que viene desde esos tiempos antiguos, saca de dentro de ti al gigante que tienes. O sea, descúbrete que tú eres un Dios. Que hoy en día ya vamos a ver la influencia de esta religión aún en la iglesia evangélica. Y entonces, de ahí, como dice él, que todos han estado equivocados buscando a un Dios, cuando el Dios siempre ha estado en él. De allí que el islámico, el budista o hinduista o budista, de acuerdo, según la revelación que recibe Mahoma, de acuerdo a las diferentes karmas que él llegue a tener, llegará a un karma perfecto, lo que se llama maestros elevados, un karma perfecto. Cuando llegó ese karma perfecto, ya es prácticamente igual a Dios. Entonces ya superó todo y descubrió lo que él era directamente. Ahora, él dice que el portarse mal en la tierra provocará que esta persona al morir, como juicio, como sentencia, por no haber descubierto lo que él es y por haber sido tan malvado, es que él reencarnará, pero en personas puede encarnar en animales, como puede encarnar en personas indigentes. Y entonces por eso que en la India usted ve a multitudes de personas muriendo, que fue lo que lo hizo famosa a la Madre Teresa de Calcuta. Es que la Madre Teresa de Calcuta, que a pesar de haber sido idólatra, que a pesar de haber muerto en la idolatría y que ineludiblemente, desgraciadamente, no se salvó, pero que con sus obras es impresionante y nos dejó un ejemplo aún a los propios cristianos. El trabajo que hacía la Madre Teresa de Calcuta era que iba a los basureros a recoger a los niños, a las personas que botan los hindú, los van y los botan para que se mueran de hambre. Son miles. Ahora, ¿por qué el hindú y la mamá no siente dolor de ir a votar? Porque ellos creen que si es un indigente, su mamá, su papá con una enfermedad y todo, es porque él está pagando un pecado de otra vida. Y por lo tanto tiene que recibir las consecuencias de su pecado de la otra vida. Y por eso lo tiran. Y los dejan que se mueran ahí. Entonces, de ahí que ellos dicen que si tú llegas a ser un excelente budista, un hinduista perfecto, consagrado, fiel, si tienes que encarnar en otra vida, vas a encarnar en algo muy famoso, algo muy importante, en un, ¿cómo se llama el dueño de Microsoft? ¿Cómo se llama? Si llegó a ser tan bueno en esta vida, en la próxima vida va a encarnar en Bill Gates.
y va a ser el más grande millonario, un príncipe o una deidad. O sea, de ahí que ellos se especializan en ser perfectos budistas, para que cuando tengan que morir, encarnarse, encarnen en una deidad que valga la pena. Y si son malos, pues van a eso. Y por eso ellos tienen el dios rata, las vacas. Por ejemplo, ellos dicen que lo más benévolo que le puede pasar a alguien que no fue tan fiel, lo más benévolo es que puede encarnar en una vaca. Una vaca puede ser el último proceso para llegar a algo diferente en la otra vida. Así es que por eso en la India no se comen las vacas, se están muriendo de hambre y hay un montón de vacas y no se las comen porque ellos creen que hay una deidad, un ser querido, un pariente que está encarnado en esa vaca. Suena ridículo, pero eso es la verdad para ellos y eso lo creen de corazón. Ahora, entonces Mahoma dice que al morir, al pasar por varios procesos de encarnación, de karma le llaman ellos, al final llega a la perfección y llega a ser semejante a Dios, ya lo logró y ya está entre los elevados, en los maestros elevados. Pero Buda murió y su cuerpo, de acuerdo a la costumbre hindú, fue incinerado, fue convertido en ceniza. Y sus cenizas fueron lanzadas al río, el famoso río donde todos los indios se bañan, que lo hacen en forma ritual. Sus cenizas fueron lanzadas al río. Y ahí terminó la historia de Mahoma. Buda pudo haber dicho cosas lindas y pudo haber descubierto el famoso karma y sobre el secreto de la eternidad. Pero desgraciadamente Buda murió, pero Buda no resucitó. Y no existe prueba contundente de que Buda haya vuelto de nuevo y le haya dicho a sus miles de seguidores o millones: señores, lo que yo descubrí del karma es verdadero, porque yo me morí, aquí estoy, háganme las pruebas, las preguntas que ustedes quieren, háganme las pruebas de ADN y aquí estoy yo. Yo vine del otro lado del mundo, yo vine del otro lado de la muerte, yo vine de la eternidad y ustedes pueden creer y confiar en mí, que lo que yo dije es verdad. Pero desgraciadamente Buda no regresó del otro lado de la eternidad. Y por lo tanto los budistas, los hinduistas no tienen esperanzas. Pero sin embargo es poderosa esa religión. Ahora, y aquí es donde yo quiero detener un poquito. ¿Por qué es tan poderoso el hinduismo de tantos miles, incluyendo aquí en Estados Unidos, seguidores del hinduismo? ¿Qué es lo atractivo? Los expertos dicen que esta es la religión más poderosa filosóficamente hablando de toda la historia, porque el hinduismo es una religión filosófica. ¿Qué quiere decir filosófica? Que va directamente a la mente y de la mente al alma. El hinduismo lo que hace es estimular el ego del ser humano, levanta el ego y el ser humano le fascina. El profeta Jeremías dice: engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Solo Jehová Dios. Porque el ser humano, el alma pecadora, le fascina que le toquen su autoestima, le fascina que le digan que lo es. Y eso es lo que trata el budismo. El budismo dice: tú eres un fracasado porque tú quieres ser fracasado, pero si tú descubres quién eres tú, entonces tú vas a llegar a ser ese hombre. Y eso es lo que trata el hinduismo, y por eso que dicen que tienen tantos millones, porque trabaja exactamente en la motivación del alma, en el ego del alma. Trabaja en que tú lo eres, tú eres. En otras palabras, no necesitas a Dios. ¿Para qué quieres a Dios si tú eres ese hombre? Tú eres ese Dios, tú eres esa persona. Saca el campeón que está dentro de ti, descúbrete quién eres tú. Tú puedes llegar a ser el millonario que tú deseas ser. Tú puedes llegar a ser lo que tú quieres que seas. Eso es budismo, eso es hinduismo. Dicen los expertos que esta religión malévola y diabólica es tan diabólica que ha penetrado las esferas más profundas de la propia iglesia evangélica. Miles de predicadores han sido arrastrados por esta religión, hoy en día conocido como la nueva era, que son parte de las ramificaciones del hinduismo. La nueva era. Y como el alma es pecadora, y el alma le fascina que le levanten su ego, entonces de ahí que se nos ha infiltrado hasta la propia iglesia evangélica, y miles de evangélicos se sienten fantásticos. Una iglesia donde solamente les toquen el ego, su alma, tú, solamente tú.
Pero se les olvida que el Señor Jesucristo dice, sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Un poeta inconverso dijo las siguientes palabras: el día que los seres humanos dejen de utilizar el yo, el día que los seres humanos dejen de usar esa palabra y se desliguen del budismo, dijo, ese día, entonces la humanidad reconocerá que el Todopoderoso y el único que puede hacer las cosas es el Dios Todopoderoso. El día que dejen de usar el yo. Por eso muchos dicen que esta es la religión más peligrosa y más dañina, la que más daño le ha hecho a la iglesia evangélica, el budismo, el hinduismo. Porque el hinduismo, como trabaja directamente a la mente, trabaja directamente de la mente al corazón, dice que es una serpiente que es camuflada, ¿cómo se dice? Un camaleón, que se adapta, no importa, tiene la capacidad de meterse a diferentes religiones porque es una filosofía que se mete directamente y de esa manera dice, ha hecho tanto daño a la propia iglesia evangélica y posiblemente tengamos prominentes sacerdotes budistas disfrazados de evangélicos dentro de la propia iglesia evangélica predicando tremendos mensajes, pero tremendos mensajes que parecen evangélicos, pero que son puro budismo. Por ejemplo, en uno de los estudios que tengo ahí, nunca los conocí, estoy hablando de un mensaje y déjeme hacerle 2 minutos nada más aquí. 2 minutos de un mensaje de la superfe. Déjeme hablarle 1 minuto, 2 minutos de la fe. Hay un señor de origen hondureño, es el nuevo ídolo idolatrado por nuestros centroamericanos y mexicanos, está en Florida y este señor tiene un montón de libritos que están en todas las librerías. Qué interesante. De momento todas nuestras librerías no quieren vender verdaderos libros, sino puros libros de metafísica. Y están esos libros de ellos porque llaman la atención el título, la fe, el éxito, descubre el éxito de la fe. Descubre la llave del éxito. Todas esas palabritas, por cierto, no vienen de la Biblia. Todas esas palabritas vienen del budismo. Descubre la llave del éxito. Descúbrete quién eres tú. Entonces, déjeme a ver si usted ha oído de vez en cuando este mensaje. Y mírenlo a continuación. Déjeme darme 1 minuto, voy a predicar 1 minuto. Señores, en esta mañana yo quiero hablarles de la fe. La fe. Esa fe que es la que hace grande al pueblo. Esa fe que es la que te hace grande a ti. Lo que pasa es que ustedes no se han descubierto que es esa fe, no han descubierto el secreto de esa fe. ¿Qué es fe? Fe es el secreto de descubrir el éxito que tú no has descubierto y por eso estás fracasado. ¿Qué es fe? La fe está aquí y en tu boca. Está en tu mente y en tu boca. ¿Qué quieres decir? ¿Quieres la casa del $1.000.000? Mira la casa y declara tu casa. Primero tu vista, tu mente, tus ojos y después tu boca. Mírala, decláralo y dile, esta casa es mía. ¿Quieres un Mercedes-Benz? Entonces ve y mira el Mercedes-Benz. Pasa por la fábrica Mercedes-Benz y declara, este Mercedes-Benz es mío y lo declaro, es mío. ¿Que estás buscando a la joven un esposo? Entonces tienes que ser realista. Tienes que visualizar tu futuro esposo. Declara, este es el esposo que quiero. Que sea alto, anglosajón, ojos azules y que tenga dinero. Lo declaro y hasta toma una fotografía y arrodíllate y dice, este es el esposo que quiero. Este es el esposo que quiero. Este es el esposo que quiero. ¿Verdad que suena bonito todo eso? Y las iglesias se levantan y aplauden. ¡Wow! ¡Qué tremendo mensaje el de nuestro pastor, el apóstol! Pero, ¿es bíblico lo que le está diciendo? ¿Qué dice Hebreo? A ver, agarren rápidamente Hebreo. Rápido. Hebreo 11. Vamos a ver si es cierto. Él dice que si quieres, tienes que verlo y declararlo.
Míralo y decláralo. ¿Ya lo tiene en Hebreo 11? Léame el versículo 1 en voz alta y yo lo repito, léamelo. ¿Es pues la fe la certeza de lo que se espera? ¿La convicción de qué? ¿De lo qué? No se ve. Así es que yo no necesito ver para creer. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella el mundo antiguo fue creado por la palabra. De modo dice el escritor que lo que fue creado fue hecho de lo que no. Wow, entonces este mensaje que nos están dando no viene de ahí, no viene de la Biblia. Es antibíblico. No solamente antibíblico. También hay otro serio problema. Otro serio problema. Uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos de la Biblia, condena una palabrita. No codiciar. Si yo digo, ay, esta casa del millón yo voy a orar para que la hermanita me siembre esa casa. Yo voy a orar para que me siembre ese carro de $1.000.000. ¿Cómo se llama eso? Codicia. Y la Biblia dice, no codiciarás. La Biblia dice muy claro nada más que Dios bendice a sus hijos. Y es muy sencillo. ¿Cómo lo dice la Biblia? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El pastor Morales me decía que él no hace tanto énfasis en los diezmos y nos ofrendas en esta iglesia, pero que la iglesia da sus diezmos y da sus ofrendas de una forma especial. Y él no tiene que estarle martillando y martillando y martillando, ni usar mensajes de manipulación. Al pueblo déle en buena palabra, que la palabra sea que los toque y el poder del Espíritu Santo los conmueve y los lleva a hacer toda verdad. Le dice, y Él los guiará a toda verdad. El Espíritu Santo, el Consolador, los guiará a toda verdad. ¿Por qué entonces tan poderoso el hinduismo y el budismo? Porque tampoco fue Buda quien la fundó, ni es otro el Hare Krishna, ni nada de eso. El origen de esta religión se conoce como metafísica y es tan antiguo como el mismo diablo. La metafísica, que es el budismo, toca la mente y el alma. ¿Dónde tenemos el origen de ella? Cuidado, porque Houston está invadido, la televisión en Estados Unidos y en América Latina están invadidos de ese mensajito de metafísica disfrazado de evangélico. ¿Dónde viene? Como el mismo diablo. Se lo voy a llevar allá, al libro de Génesis. Déjeme llevarlo a Génesis. En Génesis la Biblia dice que Dios creó al hombre, mujer y hombre los creó y los puso en el huerto y Dios los bendijo y les dijo que se multiplicaran y Dios les dio una sola prohibición nada más, una sola prohibición. Dios le dijo a aquella pareja que de todo árbol que estaba en el huerto podrían comer, menos de un árbol. Del árbol de la ciencia del bien y del mal. No comerás de ese árbol. ¿Cuántos años pasó Adán? ¿Cuántos años pasó Adán y Eva sin haber caído en pecado? O sea, en pecado consistió en la rebeldía, en desobedecer la orden que Dios le había dado. Los expertos en antropología dicen que Adán y Eva pasaron no menos de 500 años sin haber pecado. Es decir, ahora yo le pregunto, ¿usted cree que todos esos 500 años el diablo estuvo dormido? ¿No los estuvo tentando? ¿Qué piensa usted? Por supuesto que desde el primer día Satán estuvo tentándolo. Pero dicen los expertos que Satán no encontró forma de hacer caer al hombre. No encontró en esos 500 años forma hasta que Satán descubrió dónde podía hacerlo caer. Y aquella mañana, digamos que fue la mañana, aquella mañana está Eva con Adán observando el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Están observando cuando llega la serpiente. Se enrosca
Se mete el diablo y le dice el diablo: de modo que Dios les prohibió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿A dónde comenzó el diablo a atacar? ¿A dónde fue a atacar? La mente. La mente. Fíjese que el ataque de todas las falsas doctrinas es su mente. ¿Y por qué te aseguras tú en lo que estás? ¿Y cómo estás segura que el pastor te está diciendo la verdad? ¿Y cómo sabe que el pastor no se está robando? Acá, el diablo ataca aquí, la mente. Entonces viene y le dice, así es que Dios le dice que no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y dice Eva, sí, el Señor nos prohibió, nos dijo que ni lo tocáramos. ¿A dónde va el ataque de Satán? La mente al alma, a tocar el alma, el ego del ser humano, el ego. ¿Y qué le dice? Ya lo vio en el Génesis capítulo 3, en la caída, ya le vio. ¿Y qué le dice el diablo? ¿Qué le dice el diablo? No, le dice el diablo. Lo que pasa es que el Señor no quiere que tú comas de ese árbol, porque el Señor sabe que cuando lo comas, ¿qué le dijo? Seréis como dioses. ¿O en otra palabra qué le está diciendo el diablo? Lo que pasa es que ustedes no han descubierto quiénes son ustedes. Ustedes no han sacado el gigante que está dentro de ustedes. Cuando ustedes se descubran, ustedes lo van a lograr. Esa es la trampa del diablo. El ego, el alma soberbia, que no quiere humillarse, que no quiere reconocer. El alma que cree que nosotros lo podemos hacer. Nosotros vamos a conquistar, nosotros lo vamos a hacer, pero no, nada podemos hacer. Para comenzar, nosotros no podemos conquistar nada que Cristo no haya conquistado en la cruz del Calvario. Cristo fue el que lo hizo todo en la cruz del Calvario, no nosotros, directamente. Así es que ahí comienza la historia. Y así el budismo, el hinduismo no tiene ninguna esperanza directamente hoy en día. Pero hablemos del tercer líder religioso que ha levantado millones también en el mundo. Veamos algunas referencias bíblicas de ese líder. Dice la Biblia, en el principio era el verbo y ese verbo era con Dios. Jesús es el único profeta que profetizó su propia muerte y su propia resurrección. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Juan 10:17. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Jesús es el otro líder religioso que quiero hablar en esta mañana. Igual que Mahoma, igual que Buda, existieron en esta tierra. Jesús nos visitó hace 2000 años. Su nacimiento fue eminentemente sencillo. No tuvo el privilegio de nacer en una cama, en un hospital con enfermeras, en una cama bien suave, con enfermeras y doctores cuidados, sino que nació en un lugar sumamente humilde y sencillo, en un pesebre. Aunque su nacimiento fue ignorado por los líderes principales de su propia nación, reyes desde el oriente, posiblemente de ascendencia judía, recibieron el mensaje de que un niño especial en el planeta Tierra había nacido. A los pocos años le tocó vivir en un país como peregrino, como inmigrante, como refugiado, en un país donde no querían a los judíos. Allí vivió, allí creció hasta los 5 años. Después de 5 años fue llamado de Egipto para vivir en la ciudad que no nació, pero que la llamaría su propia casa. Salió de Egipto para cumplirse la palabra de los profetas. Y de Egipto llamaré a mi hijo. Y salió y vivió en Nazaret. Allí en Nazaret se crió en su niñez, en un pueblo que en aquel entonces era chiquitito, más que un pueblo, tal vez era una aldea. Nazaret. Los expertos dicen que lo más que habían eran 200 casas, 200 familias en aquel entonces. Así es que todos se conocían, tenían una sola sinagoga.
creció en la costumbre del judaísmo, en aquel entonces conocido como fariseo, era la sinagoga. Como buen judío, como niño fue enseñado en toda la costumbre del judaísmo por su padre José y por María. Algunos dicen que a su temprana edad pudo haber muerto, entre los 15, 17 y 18, en su plena juventud, pudo haber muerto su padre adoptivo, José. Que recuerde que Josué era solo padre adoptivo, ya que él fue por gracia y obra del Espíritu Santo. Tomó el trabajo, algunos dicen que pudo haber sido, tomó el trabajo de carpintero, y por ser el hijo mayor, el primogénito, él tomó control de la familia, del cuidado de su anciana madre y de sus hermanos. De acuerdo a lo que nos dice la historia de la Biblia, su vida fue extraordinariamente ejemplar, pues nadie nos puede hablar mejor que sus propios vecinos. Los vecinos de su barrio conocen mejor su vida que cualquier otro historiador. Es por eso que muchos hacen con la calentura de que Cristo fue a estudiar con Buda, que fue a estudiar allá a la India, que fue a estudiar a Egipto y que de allá apareció inteligente, superinteligente, porque se fue con los maestros elevados. ¿En dónde dice la historia de eso? Eso es pura mentira, pero a mí no me importa lo que diga Sutano Mengano, a mí me importa lo que dicen los vecinos de Nazaret. ¿Por qué los vecinos de Nazaret? Porque los vecinos de Nazaret son los que se crearon con él. Y vamos a ver si los vecinos dicen algo de que él se fue a estudiar a algún lado. Veamos a ver, por ejemplo, en el libro de San Juan, el Señor está hablando en Jerusalén y dice que cuando está hablando vinieron los de Nazaret y lo vieron hablando en público y una multitud, y los de Nazaret comenzaron a decir: oye, pero ¿cómo está hablando tanta sabiduría? ¿No es Jesús, Yeshua, el hijo de José? ¿No están aquí sus hermanos, Sutano, Mengano y Mecano? Jesús, sabemos quién es él, ¿cómo sabe esto? Y dice el escritor ahí, dice que dijeron ellos: ¿y cómo sabe él todo esto sin haber estudiado? ¿Y quiénes lo estaban diciendo? ¿Los cabezas calientes que ahora aparecen ahí como Sabijondo? ¿Estaban ahí esos cabezas calientes? No, están hablando sus propios vecinos. Tus vecinos. ¿Te acuerdas el pueblito donde naciste tú? Tus vecinos, los que te conocieron, ellos saben quién fuiste tú. Ahora, si tú te desapareces de tu comunidad 20 años y regresas 20 años ya convertido en un doctor, toda tu comunidad va a decir: mira, hombre, este Ramón que ni le gustaba leer, ahora viene hasta como un doctor. Pero si usted aparece en su misma comunidad y nunca fue a la escuela y de momento se pone título y aparece el doctor en medicina general, ¿qué van a decir sus vecinos? Míralo, este hombre poniéndose doctor y ni siquiera fue a la escuela. Ahora, porque los vecinos son los que mejor pueden hablar de tu vida. ¿Quiénes son los que mejor hablaron de la vida de Jesús? Los nazarenos. Conocían su vida. Creció como un niño judío, creció como un joven, todos lo conocían. De acuerdo a la historia que se conoce en los evangelios, su vida era conocida en Nazaret, a tal magnitud que tenía el privilegio de ser uno de los días de la sinagoga. ¿Qué quiere decir 10 de la sinagoga? En la sinagoga judía, hasta hoy en día, hay un grupo de 10 que se llama el Menio. Ese grupo de 10 son los únicos que tienen privilegios en el altar. Son los únicos que pueden leer la Torá, pero leer en la sinagoga la Torá significa dar la disertación, o sea, predicar. De eso, son los únicos que tienen privilegio de todas las actividades como líderes en la sinagoga, esos 10. Para poder llegar a ser miembros del Menio, sobre todo en los fariseos y hoy en día conocidos también los ortodoxos, es sumamente rígido. Hay leyes hasta hoy en día en los ortodoxos, estos que se visten de negrito con los colochitos, hay leyes estrictas para poder ser miembro de los 10 y tener privilegios en el púlpito, es decir, leer la Torá o ser cantores. Ellos le llaman, no como nosotros los músicos aquí, sino ellos le llaman cantores, y ser cantores en el altar. Y para poder eso, recuerda que en el judaísmo la mujer no puede trepar al púlpito, es solamente los hombres, son 10 hombres los que tienen todo eso, son cantores, son los que ministran, son los que recojan la ofrenda, esos son el Menio. De acuerdo al judaísmo, hasta hoy en día, desde los fariseos hasta hoy en día en los ortodoxos, se necesitan ciertos requisitos irreversibles para poder ser miembro de los 10. Número 1, tiene que asistir a la sinagoga 3 veces por semana para poder ser miembro de los 10.
3 veces por semana asistir a la sinagoga. Número dos, tiene que ayunar por lo menos una vez de por vida en la semana. Una vez de por vida para poder ser miembro de los 10. Tiene que ayunar. Número tres, tiene que ser fiel diezmador. Fiel diezmador. Tiene que tener evidencia de que él diezma con fidelidad. De lo contrario, no puede estar en el altar, porque el judaísmo sí se lo toma muy en serio la declaración de Malaquías que dice, si no seréis malditos, todo aquel que no traiga los ofrendas. Entonces ellos dicen, ¿cómo puede estar alguien en el altar siendo maldito y bendecir a los demás si no está dando diezmo? Porque para ellos es una maldición no dar diezmo. Entonces, tiene que ser diezmador de por vida para que él pueda tener privilegio en el altar. Ese es el tercer requisito. De tal manera entonces que si Jesús era miembro de los 10, quiere decir que asistía 3 veces por semana a la sinagoga. Quiere decir que ayunaba, eso ya lo sabemos, lo dice la Biblia, y era fiel en todo lo demás. Por eso un día él le dijo a los judíos, acúseme de cualquier pecado, acúseme. ¿Y qué dijeron los judíos? De nada te podemos acusar. ¿Qué quiere decir eso? Que su vida era íntegra. Íntegra. De nada lo podían acusar. Él lo dijo, una vez lo retó. A ver, ¿por cuál pecado me estás acusando? Y él dijo, de ninguno. Una mañana, posiblemente el día de la fiesta de Rosh Hashanah, o sea, Año Nuevo, porque es el único día en que se lee esa lectura. Esa mañana es el Rosh Hashanah, día de Año Nuevo. Es el día que toditititititito vienen a la sinagoga, todos, los fieles y los infieles, todos vienen a la sinagoga. Ese día todos vienen estrenando, los judíos vienen con su nuevo traje, las mujeres con su nuevo vestido, sus niños con nuevo vestido, todos vienen a la sinagoga, todos vienen a la sinagoga ese día, todo. Ese día, por ejemplo, todos los judíos que no han pagado, porque en el judaísmo hasta hoy en día, el diezmo hay varias formas de pagarlo. Uno pagarlo cada semana, otro pagarlo cada mes y otro pagarlo anual, lo que son empresarios. Los empresarios hacen un acuerdo con la sinagoga y dicen, cada año viene mi cheque de mi empresa directamente. Y me decía, es tan fuerte esto que me decía Rafael Alaluf, un judío ancianito ahí en Israel, dice que una vez, dice, él era empresario en Uruguay y una vez él fue al Año Nuevo y andaba siempre en gira y fue a la fiesta de Año Nuevo y llevó a sus hijos, a sus 4 hijos a la sinagoga y todo bien elegante y todo ahí. Y en la sinagoga ese día, antes de hacer todo oficial, se leen públicamente los nombres de todos los que diezmaron todo ese año y se lee públicamente lo que no diezmaron. Y entonces, él estaba ahí. Y recuerden, en el judaísmo, el padre tiene que asegurarse que su hijo va a recibir una instrucción verdadera. Porque ellos tienen patente aquello, instruye al niño en sus caminos para cuando fuera adulto no se aparte. En la sinagoga, el padre tiene que sentarse con su hijo y la niña tiene que sentarse con su mamá. Y el hijo, ¿para qué? Para que el hijo aprenda a hacer todo lo que el papá hace. Entonces el papá está siempre haciendo esta oración y su hijo, usted sabe que los hijos son nuestros mejores fans de los papás. El hijo quiere hacer lo que el papá hace. Y por eso en la sinagoga debe estar el papá con su hijo. Y entonces el hijo ve al papá así, entonces el hijo también hace la misma oración. Porque eso es lo que él ve hacer al papá. Entonces, y el hijo está atento a la enseñanza. Y dice que esa mañana, me dice Rafael Alalú, a mí se me olvidó pagar el diezmo, mandar el cheque. Y menciona mi nombre. Rafael Alalú no pagó sus diezmos. Y entonces se voltean mis hijos y me dicen, papá, ¿no pagaste tu diezmo? Y dice, esa fue la vergüenza más grande de mi vida. La más grande. Todas las caras me quedaban viendo. Era la más grande de mi vida. Porque es una vergüenza para ellos. Jesús fue íntegro, que llegó a decir, ¿quién de ustedes me acusa de pecado? Y dijeron ellos, por ningún pecado. Su vida era íntegra.
Aquella mañana, dice la Biblia, podía ser por lo que dice Lucas. Aquella mañana dice, le dieron, Lucas capítulo 4, y le dieron a Jesús a leer el libro. Y aquella mañana, a ver, mi Biblia aquí está. Y aquella mañana, dice la Biblia, la sinagoga estaba llenita, llena. Por la lectura que el Señor leyó, era año nuevo. Estaba llenísimo la sinagoga, llena. O sea, todo el pueblito estaba ahí, todo. Y dice el escritor Lucas, que cuando Jesús tomó el libro, todos los ojos estaban puestos en él. Eso quiere decir que cada vez que Jesús tomaba privilegio en esa sinagoga, era algo extraordinario. Debió haber hablado lindo, precioso. Como para que dice el escritor que cuando él tomó el libro, todos los ojos estaban sobre él. Le fascinaba oír hablar a él. Pero aquella mañana Jesús va a alzar un revuelo en esa sinagoga. Agarra el libro, llega hasta el altar y agarra el libro sagrado, el rollo sagrado, lo trae, lo presenta al pueblo y lo abre el libro y comienza a leer. El Espíritu de Yahvé está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor y me ha enviado a pregonar el año de la buena voluntad y me ha enviado a dar libertad a los cautivos, a los encarcelados, a consolar a las enlutadas. Y después de decir todo esto, el Señor hace la aplicación y dice, hoy se ha cumplido esta escritura. Wow. Era una lectura mesiánica y solo el Mesías la podía cumplir. Ahora entiende usted por qué los de Nazaret se asustaron, porque los nazarenos lo habían visto criarse con él. Sabían que era carpintero y todo allí, tenía una vida ejemplar, pero era para ellos, los nazarenos, era un hombre común y corriente. Y de momento que su propio vecino le diga que es Dios, porque eso significa para ellos Mesías. Y cuando se asustaron los judíos, cuando él dijo, hoy, pero ¿cómo? Hoy se ha cumplido esta escritura. Hoy. Y a partir de ese momento comienza la vida pública. La vida pública que fue corta, solo 3 años y medio. Hizo milagros que ningún hombre en la historia los ha podido hacer. Hizo cosas extraordinarias. Caminaba entre 7 y 8 kilómetros por día. Hablaba, testificaba, hablaba todo el día. Levantó paralítico, levantó cojos, dio vista a los ciegos, hizo hablar a los sordos mudos. Caminó sobre las aguas, reprendió las tempestades. Dio de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, con solamente 2 peces y 5 panes. Y por último, resucitó a personas hasta con 4 días de muerto, donde científicamente es imposible resucitar una persona después de 4 días, porque el cuerpo después de 36 horas está corrompido. Mas él resucitó personas con 4 días de muerto. Y no solamente hizo milagros extraordinarios, sino que él fue el único profeta que dijo que moriría y que él mismo se resucitaría a él mismo. Este glorioso Mesías, este glorioso personaje de la historia nos habló del cielo, nos habló de la eternidad y nos habló que tendría una muerte de cruz. Él propio, con su propia palabra, dijo que tendría muerte de cruz. Satán lo llevó a la cruz, hizo hasta lo imposible por causar dolor. Satán no necesariamente quería matarlo. Lo que Satán quería hacer era infringir tanto dolor para que Jesús no cumpliera su misión de Salvador del mundo. Algunos dicen que ese día de la crucifixión, todos los demonios, toditititititito los demonios se fueron a Jerusalén. Dicen que ese día todos los brujos de los mayas y los aztecas, ese día los brujos quedaron liberados. Porque todos los diablos que estaban en ellos se fueron para Jerusalén. ¿Para qué?
Allí en la pasión y muerte de Jesús estaban todos los demonios, el propio Satanás. En cada brazo de estos soldados, de estos verdugos, estaban multitudes de demonios. Infringían todo el dolor posible para evitar que Cristo se convirtiera en el Salvador. Todo el dolor posible. Isaías es el que mejor nos dice sobre esto. Isaías dice: quien ha creído a nuestro anuncio y se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay nada parecido en él. Completamente herido, lacerado quedó completamente su cuerpo, dice el original, lacerado. Quedó completamente convertido en una llaga. Isaías dice que cuando la gente lo miraba, no había nada en él ya, completamente llagado. Solo imagínense la furia de todos esos demonios en esos soldados, cómo caían con furia, con los látigos, cómo laceraron, aquí tenemos la imagen, cómo laceraron completamente su rostro, su cuerpo. ¿Sí tenemos imagen? Aquí, si nos puede pasar o no salió, no ha salido en todo esto. ¿Qué pasó? No, es que no me avisa. Ahí está. Lacerado, ahí lo puede ver en las pantallas. Lacerado, completamente herido su cuerpo. Algunos dicen que lo que los demonios querían oír, era que Jesús maldijera a los soldados, a los sacerdotes. Y con eso se terminaba la esperanza de la humanidad. Ellos querían producir tanto dolor para que Jesús se arrepintiera. O sea, desistiera el morir por la humanidad. Pero dicen algunos, ahí en la cruz del Calvario, Jesús termina su obra redentora con 7 palabras. Cada una de esas palabras fueron latigazos para el diablo y sus demonios. Pero yo creo que la palabra, dicen algunos, la palabra que más estremeció y más hizo temblar a los demonios y al propio diablo, era aquel momento, nunca jamás Satanás esperó, ni los demonios esperaron oír que saliera de los labios de aquel que estaba siendo condenado en la cruz del Calvario. Ellos nunca esperaron escuchar de los labios de él aquella palabra. Ellos solo esperaban que el Señor en su reaccionara contra los soldados, contra los torturadores, contra los religiosos. Ellos esperaban que el Señor reaccionara en la cruz y dijera: los maldigo, los destruyo, en el nombre de mi Padre los maldigo. Eso esperaba Satanás. Pero nunca imaginó que de momento el Señor allí en la cruz, con el gran inmenso dolor profundo, con toda su sangre casi derramada, en esos instantes, con la corona de espina en su cabeza y los clavos entre sus huesos, en aquel inmenso dolor, de momento sale una palabra que iba a condenar al diablo y sus demonios. Aquella palabra fue: Padre, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. ¡Perdónalos! Y poco después entregó su alma y murió. Nos habló cosas lindas del cielo, de la eternidad. Pero con su muerte se terminaron todas esas promesas. Muere. Y aquí es donde yo lo llevo. Déjenme pasarles aquí es donde lo quiero llevar. En esta plaza, en la plaza del Muro de los Lamentos, me olvidó sacar mi pluma para señalarle. Propiamente hacia el fondo, allá hacia el fondo, donde se ve aquella pared, al fondo. Ahí en ese lugar está un portón, donde salen todos los islámicos que vienen todos los días a esta mezquita, donde la están viendo aquí. Todos los días los islámicos van 3 veces al día, o por lo menos 2 veces al día, a rezar a la mezquita de Omar, aquí donde fue el templo, ahí. Y a eso de las 9, 8:30, 8:40 de la mañana, ellos
esos miles vienen saliendo por ese portoncito que vienen ya del rezo que hacen ellos en su religión islámica. Esa mañana estoy con un grupo de jóvenes de servicio militar y estamos ahí en la plaza, sentados ahí, viendo a la gente que está llegando al muro y todo. Nosotros estamos sentados ahí como jóvenes. Cuando de momento miro a un musulmán con toda su vestimenta, y aquel musulmán, yo lo miraba que estaba hablando y movía la mano como un predicador, pero yo no le entendía nada porque él estaba hablando en árabe. Entonces, los otros jóvenes judíos sí entendían árabe porque se han nacido y se han creado allí. Y entonces le pregunté a uno de los jóvenes, amigo mío ahí, y le dije, oye, me llama la atención ese árabe, porque está saliendo la gente y él está haciendo esto y está hablando. Y lo interesante es que en su mano yo miraba un libro, pero yo no podía decir que era la Biblia porque era musulmán, yo pensaba que era Corán, y tenía un libro así y lo hablaba y le señalaba. Y entonces yo le pregunto al judío y le digo, ¿qué está hablando él? Y me dice, acerquémonos. Y entonces déjame interpretarte. Y está diciendo, y me dice, oye, ese árabe no es musulmán, me dijo. Y le digo, ¿qué es entonces? ¿De tu religión? Me dijo. Entonces le digo, ¿cómo? Me dice, sí, es evangélico, me dijo. Está predicando de Yeshua, me dijo. Está predicándoles a Cristo, a esos musulmanes. Y entonces a mí me impacta ver eso y la valentía de este hombre estar predicándole ahí. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo quiero hablar con ese hombre. Yo quiero el testimonio de ese hombre. Por favor, esperemos que él termine. Entonces, cuando él termina de predicar, me acerqué, yo me presento con él, me traducen, lo invito a tomar un café y nos sentamos ahí en la cafetería. Y allí en la cafetería, entonces yo le pregunto, ¿cómo es que tú siendo musulmán te convertiste a Cristo? Y comienza la historia de él y me dice, me dijo, como buen musulmán, me dijo, la historia del Islam enseña que todo islamita debe de visitar por lo menos una vez en su vida o 3 veces en su vida la tumba de Mahoma en la Meca de Medina. Eso se llama una peregrinación del Ramadán, que tiene que ir a visitar la tumba de Mahoma. Todo buen musulmán, por lo menos una vez en su vida, debe de ir a ver la tumba. Me dijo, yo soy iraquí, así es que un día me despedí de mi familia, de mis hijos, y emprendí el camino del desierto de Sahara, el desierto de Irak, rumbo hacia la Meca de Medina. Me llevó meses llegar hasta la Meca de Medina. Y llegué hasta la Meca, me dijo. Y ahí en la Meca yo cumplí mi sueño extraordinario. Y ahí yo estuve días, cada día, yendo a la Meca de Medina. Ahí rezaba cada día las 40 oraciones del famoso ese rosario, que es igual al de los católicos, con las bolitas. Cada bolita es un rosario. Y entonces ahí yo rezaba las 40 bolitas ahí del rosario. Alrededor de la Meca yo toqué la tumba de Mahoma y yo cumplí mi sueño. Y cuando estaba ahí, le dije al imán, a uno de los imanes que estaba ahí, le dije, he cumplido mi sueño. He visto la tumba de Mahoma, el profeta Mahoma. ¿Qué más me queda? Y le dijo el imán, te queda una sola cosa más. Y dijo, ¿qué? Si ya viniste a Medina, tienes que ir a la mezquita de Omar, el tercer lugar más sagrado del Islam. En la mezquita de Omar, supuestamente Mahoma subió a los cielos montados en un caballo con ala a los 7 cielos. Y por eso es el tercer lugar más sagrado para los islámicos. Y dijo, si vas ahí, ya cumpliste completamente como islámico. Y él dijo, bueno, pues si ya estoy aquí cerquita, ¿por qué no voy? Y allí emprendió su caminata, su peregrinación para Jerusalén. Llegó a Jerusalén, se instaló con la comunidad palestina y ahí él iba todos los días a rezar a la mezquita de Omar. Y todos los días, Antonio me decía él, todos los días yo pasaba por el barrio palestino y al pasar por el barrio palestino yo pasaba por una iglesia, esta que está viendo aquí. Y yo pasaba por esa iglesia. Y todos los días, cuando yo regresaba a eso de las 9 de la mañana, antito de las 9, siempre encontraba, y así es todo el tiempo, de las 9 en adelante hay más o menos entre 100, 200, 300, 500, depende de la fecha, hasta 1000 personas haciendo filas para entrar. Y entonces dice, siempre encontraba todos los días aquellas grandes filas en ese lugar, pero no me importaba. Pero un día que vengo de regreso,
Me llama la curiosidad por saber por qué. ¿Por qué la gente siempre estaba haciendo fila para entrar a ese lugar? Entonces le pregunté a uno de los vendedores palestinos y le dije, oye, ¿por qué siempre está llena esa iglesia? ¿Por qué todo el tiempo está la gente entrando ahí? Y el palestino se puso a reír de mí y dijo, ¿a poco no sabes? Yo dije, no, esa es la tumba del profeta Jesús, porque así le dicen los islámicos. Esa es la tumba del profeta Jesús, Yeshua. ¿La tumba de quién? Del profeta Yeshua, el que menciona Mahoma en el Corán. El profeta Jesús, Yeshua. Y dijo él, bueno, ya fui a ver la tumba de Mahoma, ya vine a la mezquita de Omar. Entonces, ¿por qué no ver la tumba del profeta Yeshua y decirle a mis hijos en Irán que yo estuve en la tumba del profeta Yeshua? Así es que dice que yo me vine y me puse en fila de la gente para entrar a la tumba. Y estuve en fila. Y fui. Recuerde que en la tumba de Jesús se pueden meter ahogadamente dentro de la tumba, se pueden meter hasta 8, 10 personas máximas que pueden estar en un solo momento adentro. Y cuando hay muchísima gente, permiten entonces entrar hasta 10 personas y están los encargados ahí de la seguridad apurando a la gente, le dan ciertos minutos para que esté dentro de la tumba y que salga porque la gente está haciendo fila para que dejen entrar a los demás. Entonces él entró en un grupo de 10 personas. Y él entró con esa gente a la tumba. Y cuando él entró a la tumba, es lógico, él entró como en la tumba de Mahoma, rápidamente a ver los 4 puntos de la piedra de Acabá, de la tumba de Mahoma, para tocar los 4 puntos en ese momento y hacer el rosario. Entonces él buscaba la tumba, pero no había nada. Entonces él buscaba y no había nada. Y los otros 9 y vieron ahí, hablaron. Y salieron, él ni los entendía. Salieron los peregrinos, pero él se queda adentro. Y entonces él está ahí porque él está asustado. Y entonces llega uno de los de seguridad y le dice, salga, señor, salga, porque hay gente esperando. Y entonces él dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Y dice, sí, ¿cuál es? ¿Y dónde está la tumba? Y entonces le dice el de la seguridad, se pone a reír. Dice que solo se puso a reír. Cuando uno entra, aquí en este lugar se cierra la puerta. Adentro está iluminado, cierra la puerta. Y entonces le dice el de la seguridad. Dice, no, solo se rió y le dijo, mira hacia la puerta. Es todo lo que le dijo. Mira hacia la puerta. Y así al puro frente de la puerta hay un rótulo que está escrito en hebreo, en inglés y en árabe. Y el letrero dice, Él no está aquí, Él resucitó. Dice Antonio, esa expresión, dijo, esa expresión cambió mi vida, dijo. Ahí en la tumba cambió mi vida. Cuando yo vi, Él no está aquí, Él resucitó. Entonces ahí mismo dije yo, en Mahoma está muerto y no resucitó. Los demás están muertos y no resucitó. Yeshua murió y resucitó. Entonces puedo confiar en Él. Entonces puedo creer en Él, dijo. Y ahí es cuando yo me convertí a Cristo Jesús, me dijo. Y me dijo, y descubrí, Antonio, que mi Mesías no solamente murió y resucitó, sino que también ha prometido regresar. Y por lo tanto me dijo, eso lo hace diferente a todas las religiones. Eso lo hace diferente a todas las religiones, dijo. Porque Él volverá, me dijo. Él volverá. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no lo fuera así, yo no lo diría. Voy pues a preparar lugar y volveré otra vez, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esa promesa no hubiera tenido ningún sentido si Él no hubiera resucitado. Si Él no hubiera resucitado, estaríamos fritos como los musulmanes
como los budistas, como los católicos, como todos los demás, estaríamos fritos. Pero lo que nos hace diferente a todos los demás es que Él no solo resucitó, sino que Él volverá. Y esperamos su venida. ¿Por qué debemos creer en su venida? Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie. Aquella palabra de este musulmán, aquel testimonio de ese musulmán impactó mi vida cuando yo era un joven en Israel. Aquel testimonio de aquel musulmán me hizo sentir orgulloso del por qué creo en mi Jesús y el por qué esperamos su venida. Yo les quiero invitar en este momento, no ha dejado frijolito quemándose ni nada en la casa. Se puede aguantar unos minutitos más para rendir unos minutos de agradecimiento a aquel humilde y extraordinario judío que vino hace 2000 años. Ese judío que solo tuvo 3 años y medio de vida pública, pero que sin embargo a lo largo de 1000 años, multitudes, millones, se han inclinado ante su presencia. Nunca levantó una espada, nunca lanzó una palabra de odio contra nadie, nunca empuñó una lanza. Sin embargo, 2000 años después, miles de soldados han caído a sus pies. Su mensaje fue el amor. Su mensaje fue el perdón. Sus palabras fueron extraordinarias. La Biblia dice, el apóstol San Pedro, que los ángeles mismos no lo podían creer. Los ángeles mismos no lo podían creer. Que el gran Dios Todopoderoso se haya hecho carne y haya vivido entre nosotros y haya sido tan humilde y tan sencillo. Algunos dicen que el secreto de su grandeza estuvo en la humildad. Era sencillo, era humilde, todos lo tocaban. A veces yo me pregunto, cuando veo estos apóstoles de la prosperidad, soberbios, con guardaespaldas, intocables, yo digo, ¿a cuál Cristo están representando ellos? Porque a mi Cristo no lo están representando. Porque mi Cristo, que era nada menos y nada más que el mero, el rey de reyes y señor de los señores, no tenía guardaespaldas, sino que las multitudes se acercaban a Él y todos lo tocaban. ¿Qué te quiero decir? Posiblemente a tu apóstol o a uno de los líderes grandotototototes que están aquí en Houston, solo los puedes ver cuando se levanten el escenario aquí electrónico. Y lo puedes ver así, como todos los católicos saludan al Papa en la Plaza San Pedro de lejito, ¿sí? Y eso es todo lo que puedes hacer con tu líder. Pero hay alguien que es mucho más grande que ese líder, que es el Rey del universo, el bendito, el todopoderoso. A ese tú te puedes acercar y lo puedes tocar y puedes sentir tu vida, porque tu vida va a cambiar cuando tú te acerques a Él. Por favor, inclina tu rostro en este momento y empecemos a dar gracias a Dios esta mañana dominical, para que cuando salgas de aquí vayas en tu corazón, agradecido de que Jesús dio su vida en la cruz del Calvario por ti. El Señor, Él dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo los haré descansar, porque mi carga es más liviana. Vengan a Él esta mañana. Vengan a Él esta mañana. Todo aquel que esté cargado,
todo aquel que esté angustiado. Esta mañana, porque en la tarde quiero dejar más para salvación, pero esta mañana quiero abrir la puerta para aquel que esté angustiado, para aquel que esté pasando una angustia, un problema, una soledad, un problema de depresión. Venga, salga de su banca y venga al altar, que lo vamos a bendecir en esta mañana. Hombre o mujer, todo aquel que se siente solo, que se siente deprimido, que está pasando una prueba difícil, que está pasando crisis económica y que no se ha dado cuenta que aquí está el Cordero de Dios esperándolo con sus brazos abiertos. Venga al altar. Todo el que desea venir al altar, venga en esta mañana. Vamos a orar por usted. Vamos a bendecirlo en el nombre de Jesús. Venga, llore en la presencia del Rey. Dígale: Señor, te amo, te quiero. Deposito mi vida, deposito mis cargas en tus manos en esta mañana. Hable con el Señor, dialogue con el Señor en esta mañana. No sea como un católico que va a misa y sale de la misa golpeándose el pecho, pero nada. No, venga al altar en agradecimiento y dile al Rey que lo ama. Dile al Rey que es tan importante para tu vida. Dile que gracias por haberlo conocido. Venga al altar para que demos gracias al Señor. Pastor, vamos a orar por la congregación. Venga por su congregación, pastor, venga para acá. Vamos a orar, vamos a bendecir a este pueblo de Dios en este momento. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en el nombre de tu amado Jesús, Padre, bendecimos esta mañana a tu pueblo. Bendecimos a tus hijos, Señor, en esta mañana, Padre Santo. Son suyos, mi Señor, porque usted los compró. Padre, posiblemente hay hermanos con crisis económica. Posiblemente hay hermanos que están pasando, jóvenes, jovencitas, Señor o señora, con soledad, depresión. En el nombre de Jesús, Padre, toma a esos hermanos, esos hijos, esos jóvenes, esas jovencitas, ese señor, esa señora que está pasando por angustia. Tómale en tu mano, Padre Santo. Bendícelo, Señor, y dile que no estás solo, que no hay ninguna carga que no puedas llevar tú, Señor. Y arroba, calla, ay, arroba, y santo en el nombre de Jesús. Y arroba, calla, ay, arroba, santo. Bendice a tu pueblo esta mañana, Señor. Y arroba, ay, calla, arroba, santo. Toda enfermedad sea reprendida por las llagas del Cordero de Dios en los cuerpos de mis hermanos esta mañana. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, porque la opresión y la depresión es una cárcel, pero hoy se abre la puerta de tu cárcel para que seas libre. Levanta tus manos, levántalas al cielo. Eres libre, libre. Él te hace libre ahora. Las cadenas han sido quebradas, los yugos han sido desmenuzados, los lazos han sido desatados. Eres libre. Comienza a dar gracias con toda la fuerza de tu voz. Libre. Declaramos libertad para tu vida. Toda depresión se tiene que ir. Su presencia cambia todas las cosas. Y su presencia está aquí ahora, llenando este lugar. No importa dónde estés, declara tu victoria. Recibo tu bendición, recibo tu ayuda, recibo tu amparo, recibo tu socorro, recibo tu sostén, recibo la sanidad que tú traes a mi alma, a mi cuerpo. Gracias, oh Dios, porque rompes cadenas para hacernos libres de toda esclavitud. La esclavitud de la religión, la esclavitud que hombres transgiversando la palabra
Quieren volver a esclavizar la vida de los creyentes, pero el que está en Cristo es verdaderamente libre. Gracias, Señor. Eres libre, te declaro libre en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Gracias. en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Toda Padre. presión se tiene que ir ahora, ahora, ahora. En el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Amén y amén. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Si usted quiere tener una idea de lo que va a pasar esta tarde, véngase con toda la familia. Hoy vamos a hablar sobre el nuevo orden mundial, de cómo todos ellos creen que lo están preparando perfecto. Lo que ellos no saben es que Dios está observando desde los cielos todo lo que ellos están haciendo. Y el Altísimo se ríe en los cielos. El nuevo orden mundial, hoy a las 4. Pero al final del culto vamos a tener la bendición de la familia. Vamos a bendecir a la familia. Usted se va a dar cuenta cómo el Espíritu Santo, como esta mañana, pero lo va a ver entre su familia. Cuando lleguemos al momento que las familias se tomen de la mano, se abracen, y va a ver cómo el Espíritu Santo va a moverse entre la familia esta tarde. En la bendición de la familia. Traiga a su papá, a su mamá, a su hijo, a su hija. Tráigalo esta noche a la bendición de la familia. Esta tarde a las 4. Que no solamente tenemos este tema contundente de la venida del Señor, de lo que está pasando. Cuidado. Cuidado 2009-2012. Si Cristo no viene en estos próximos años, nos toca ver cosas terribles, pero terribles, terribles, como la pandemia que estamos viendo ya. Pero como ustedes van a ver esta noche, esta tarde, los que están en Cristo Jesús, nadie los arrebatará de su mano. Esta tarde, véngase con toda la familia. Pastor. No se mueva nadie de su lugar. Si usted pasó para que Dios le ministre, cierre sus ojos un momento. Allá en sus bancas, cierre sus ojos. Vamos a dejar que el Espíritu Santo de Dios se mueva en este lugar. Cantemos al Señor. Porque Dios, cuando tú oras, su oído oye tu oración y viene respuesta en dirección a tu vida. Adórale un momento. Aleluya, Señor. Dios no rechaza oración. Oración es alimentos. Gracias, Dios. Nunca vi justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Hay una respuesta que viene en camino, créelo. Aunque no lo mires por fe. Basta solamente esperar. Espera en lo Él. que Dios dirá hacer. Espera en Él. Él hará. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Llegó la hora de tu victoria. Alaba a Dios. Simplemente alaba. Solo alaba a Dios. Está
estás llorando, alaba. Él se encargará de todo lo demás. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Su alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 La gente necesita entender lo que Dios está hablando, porque Él viene pronto. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Levanta sus manos. Es hora de vencer. Nos alaba,
mismo espíritu que levantó de los muertos a Jesús es el espíritu que te hace libre en esta mañana. Lanza un grito de júbilo para la gloria de Dios. ¡Aleluya! Alabe a Dios con libertad. Donde quiera que usted esté, abra su boca con libertad. Eres libre para alabar. Eres libre para adorar. Libre de tu ruina, libre del pecado, libre de opresión, libre de enfermedad, libre de engaño. La palabra de Dios ha traído libertad. Preparémonos para esta tarde. Vuelva a su lugar. Nos vamos a hacer unos anuncios y nos vamos a despedir en un momento. No sé si el pastor quiere añadir algo. ¿Está bien todo? Muy bien. Tenemos los cassettes en la parte de atrás, los DVD. Quedan muy pocos. Quedan